Muy bien, buenas tardes a todas y a todos. Para ustedes esta es la última mesa de este evento. Ya estamos casi a punto de cerrar. Llevamos ya unas cuantas horas de vuelo entre ayer y hoy. Pero que sepan ustedes que su última mesa de este evento coincide con mis mejores 25 minutos de este mes. Porque no he tenido muchas veces la oportunidad de sentarme, bueno, no solo juntos, sino entre, pues no exagero mucho a pesar de ser de Bilbao, si digo que dos de las personas que más admiro profesionalmente desde hace tiempo, ¿no? No necesitan mucha presentación porque ambos son muy conocidos. Fede dice que lleva demasiada presencia en este evento y que ya está más que visto, pero uno de ellos es el presidente de EY y presidente de Digitales, Federico Linares, y la invitada para esta mesa es Cristina Garmendia, que además de una extraordinaria exministra de Ciencia y de Innovación del Gobierno de España, es la presidenta de Ecotet y es la presidenta de Mediaset desde hace poco tiempo. Así que yo creo que esta es una mesa de lujo. Muchísimas gracias a los dos por haber aceptado, Cristina, Fede. Casi de Cádiz exagerado. Casi de Cádiz exagerado. Pasar horas contigo, se me está pegando algo. Esta es una mesa que nos invita a reflexionar y a preguntarnos por la tecnología, por las nuevas oportunidades, por los cambios sistémicos que el mundo está viviendo, por las amenazas híbridas, por las nuevas brújulas de valores con las cuales interpretar un mundo difuso y cada vez más complejo, pero a la vez más lleno de riqueza y más lleno también de oportunidades. Nos mete de lleno en preguntas inmensas que vamos a tratar de aterrizar con dos personas que saben bien el qué y también se preguntan muy bien sobre el cómo. Así que, si te parece, Fede, empezamos por Cristina, porque, Cristina, me gustaría que abriéramos por un ligero paseo por esa frontera entre la tecnología y este proceso de disrupción tecnológica en el que ya llevamos tiempo metidos y que ha venido para quedarse, y la información. Porque, ¿qué impacto prevés que el cambio tecnológico en el que estamos inmersos puede traer en el futuro desde el punto de vista de la información? En ese sentido, ¿hacia qué mundo nos dirigimos? Yo creo que al final, cuando haces un paso de cómo veníamos trabajando y qué es lo que es diferente ahora, ¿no? Creo que seguramente los que estábamos entrenados a estar al frente de organizaciones veníamos, bueno, pues había unas ciertas crisis más estructurales, otras más sistémicas que íbamos como navegando, ¿no? Yo creo que una de las diferencias es que ahora lo que pasa impacta no solamente a las empresas, sino que impacta a la sociedad en su conjunto. Y este realmente es un gran cambio. Creo que el pensar cómo la guerra de Ucrania nos mete en una espiral inflacionista que afecta a pymes que de repente se tienen que preparar para una ruptura de la cadena de suministro en tiempo real. Esto antes no pasaba. Y es verdad que las grandes empresas nos fijamos y hay grandes movimientos, unos ganadores, otros perdedores, pero más o menos van sufragando. Pero para mí el principal foco de atención son las pequeñas y medianas empresas, sobre todo las pequeñas empresas, esas que tienen que navegar en lo local con un contexto tan complejo, ¿no? Y seguramente en ámbitos que ni siquiera conocían. La ciberseguridad, la reputación, bueno, lo hemos visto en directo, ¿no? Lo que supone tener un proveedor o un cliente ruso sobrevenido, de repente estabas ahí perfectamente orientado y tienes que cambiarlo todo porque te juegas tu reputación. Y yo creo que esas partes más soft son las que están ahora mismo en cuestión. También, si lo vemos por el otro lado, es verdad que en la economía de los intangibles y más basada en el conocimiento, estas pequeñas empresas también tienen más capacidad de escalar que nunca, precisamente por esa capacidad de escalar con los datos y de operar de otra manera, ¿no? Pero no cabe duda que esto cambia la manera de liderar las organizaciones y esto tiene mucho más que ver con el humanismo que con la tecnología. El humanismo es un tema que nos suena, Fede, del que has hecho una y otra vez insistencia en todas tus narrativas, en todos tus discursos, en todas tus propuestas, porque ante el mundo actual parece un código fiable de interpretación de nuestro comportamiento ante los procesos de cambio que suceden a nuestro alrededor, ¿no? Sobre tu figura de CEO, ¿es posible la dirección de una compañía como, por ejemplo, EY, al margen de procesos de cambio tan brutales como los que estamos viviendo a nivel geopolítico? Cristina apuntaba algunos de ellos, o la crisis climática en la que estamos metidos.
No, efectivamente, o sea, yo creo que esto, lejos de ser aficiones, bueno, pues que tengamos aquellos que dirigimos organizaciones, desde luego por lo que hablo con CEOs como Cristina o bien informados, o cualquier otro CEO de una compañía o de una organización relativamente global, lejos de ser aficiones o contextos, ¿no?, que tenemos para desarrollar nuestro propósito de negocio, nuestro propósito de empresa, el que sea, son retos que tenemos muy presentes, creo todos, ¿eh? A nosotros nos preocupa y tenemos muy presente, pues, por ejemplo, el reto geopolítico. O sea, a nosotros nos preocupa de verdad qué es lo que va a pasar en Estados Unidos. Nos preocupa las tensiones comerciales en un mundo que no está dejando de ser global, porque esto es curioso, es un mundo que se está ralentizando en cuanto a su globalización, que está transformándose en su globalización. Globalization dicen uno, globalization dicen otros, pero realmente siguen siendo un mundo muy global, un mundo globalmente interconectado, con intercambios comerciales crecientes, incluso entre bloques, ¿no?, geopolíticos. O sea, este mundo nos parece que es un mundo que nos preocupa porque afecta a la empresa, afecta al ciudadano y tiene efectos inmediatos. Europa nos preocupa, Cristina, Edu, nos preocupa mucho Europa. O sea, a nosotros, claro, con una hoja de ruta, tenemos por una parte informe Letta, ¿vale?, si queréis, ¿no?, tenemos a Draghi, tenemos lo que queramos. Y una hoja de ruta, desde luego, que pasaba mucho, que se supone que pasa mucho, por una digitalización, una elevación del rol de Europa, ¿no?, en el mundo digital y de la conectividad, en lo que nos atañe a nosotros, o de la sostenibilidad. Claro, a nosotros nos preocupa, por ejemplo, que en este momento de renovación de posiciones en el Consejo, en el Parlamento, en la Comisión Europea, nos preocupa que en los próximos 2 años solo vayamos a estar hablando de armamento. Y que de repente nos hayamos olvidado de que Europa está a punto de ser relevante en materia de telecomunicaciones, de conectividad, infraestructuras y digitalización, o que el Pacto Verde se ralentice, ¿no, Cristina? No hemos atendido la soberanía tecnológica. Claro. Y lo estamos viendo ahora, ¿no?, ni siquiera en manos. Afortunadamente teníamos magníficos aliados. Pero ¿qué pasa, como dices tú, ¿no, Fede? ¿Qué pasa si estos aliados cambian porque son otras personas? Pues algo que habíamos generado, un entorno de confianza, con unas alianzas que funcionan y que vienen funcionando durante décadas, están en cuestión. Y la implicación de cuestionar una alianza estratégica de décadas, cuidado. Entonces, yo creo que Europa no ha atendido de forma suficiente la soberanía tecnológica, porque es verdad que hemos vivido y vivimos muy bien, y que además yo creo que tenemos que seguir defendiendo los derechos que hemos adquirido a lo largo de tantos años, pero tendremos que ver cómo, teniendo los derechos, podemos competir en este mundo que es el que es, con las reglas del juego que son distintas. Exacto. Con un problema, además, que vamos a tener una oportunidad que vamos a tener también en Europa, como es el reto demográfico, por ejemplo, también. El reto demográfico, claro. Imagínate, el otro día hablábamos, en los años 90, 1 de cada 3 personas era menor de 34 años. Ahora 1 de cada 5 en Europa. Unido a que los jóvenes no votan por desafección. O sea que cuidado, cuidado con el impacto que esto tiene también, ¿no? Otro dato, en 2030, 1/3 de la población española mayor de 60 años. Y nosotros todavía pensando en el mismo modelo de jubilación que teníamos hace 30. Una edad y paso de 100 a 0, blanco o negro, 0 o 1. Claro, es que a lo mejor toca empezar a repensar la manera en la que nos jubilamos, la manera en la que trabajamos. Es que a lo mejor el mundo binario, ese de trabajo o no trabajo, no es el mundo que viene. Sí, pero estos temas... Ahora, ¿te podemos hacer a ti una pregunta? No, por favor. Eso, muy bien. Porque no quisiera interrumpirle. Estos grandes temas, que son temas de tal calado, magnitud, sí. solo hay un ámbito que lo puede abordar, que es la política. Solo lo puede abordar la política. Entonces, necesitamos imperiosamente consensos entre los grandes líderes. ¿Y ahora qué hacemos, Edu? Yo me retiré hace 6 años. Es la más lista siempre. Vamos. Venga, Edu. No, pero es verdad, porque no son problemas disociables los que las organizaciones
y corporaciones puedan tener de los problemas y los desafíos y retos de las sociedades, ¿no? Lo has introducido tú en tu primera intervención, y este es un elemento al que yo, a Fede, en su condición de presidente, igual llevo tiempo escuchándole. Si la sociedad está sufriendo un proceso de crecimiento vegetativo negativo y tenemos envejecimientos demográficos que hacen que 1 de cada 3 personas en la línea de 2030 vaya a ser mayor de 60 años, y si los políticos no quieren tomar decisiones de consenso, en mi opinión, no hay posibilidad de enfocar ningún problema de la magnitud de la demografía y de los indicadores de natalidad que tenemos en Europa y en España sin grandes consensos, estoy de acuerdo, pero en el mientras tanto las organizaciones algo tienen que decir, porque el envejecimiento demográfico de la sociedad sucede también no solo ahí fuera, sino también dentro de las corporaciones, ¿no? Esto es un tema ultra trabajado que te oigo insistir una y otra vez, porque puede llegar un momento en que en términos de talento esta variable es clave para seguir manteniéndolo dentro de las empresas, ¿no? Totalmente. La gestión del talento senior, y el talento senior además amplificado por todas las capacidades que la propia inteligencia artificial generativa, capacidades de aprendizaje nos va a dar. O sea, cuando oímos hablar a los neurólogos, a los neurocientíficos sobre los reservorios de memoria y cuál es la función que cumple pues, la propia inteligencia artificial en suplir determinados reservorios de memoria perdidos. En fin, claro, a alguien a quien le queden desde los 60 hasta los 100 años que viva, un periodo en el que pueda nacer a una segunda vida que no tenía antes, la vida de la jubilación, esto cambia la sociedad. Y creo que no estamos pensando en eso. Sí, sí. Hay un elemento al que me gustaría ir, Cristina, porque converge un poco en ti en la orientación de esta pregunta, ¿no? Tu pasado en la gestión pública, tu dimensión profesional en el ámbito de la tecnología y tu dimensión profesional en el ámbito de la información, ¿no? Uno de los elementos que está en todas las conversaciones públicas y privadas es la famosa desinformación y su potencial impacto negativo en términos incluso de sostenibilidad democrática. No hay parlamento del mundo que no esté hablando de esto, no hay mesa de consejos de administración que no lo estén tratando. Desde tu punto de vista, las instituciones, los sistemas democráticos y los grandes medios de comunicación, ¿qué pueden hacer en la lucha contra la desinformación? Bueno, lo primero, entender cuál es el marco diferente en el que estamos operando, ¿no? Es mucho más allá que las empresas de comunicación. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que vivimos en un marco de un oligopolio de las grandes tecnológicas, que además se lo han ganado a pulso porque operan tan bien que adoptamos rápidamente sus productos y servicios porque son muy buenos y nos hacen la vida mejor. Esto es una realidad, pero el hecho es que es un oligopolio que funciona y cada vez vamos a ser más dependientes. Un oligopolio que es cada uno de ellos mucho más potente que cualquier Estado, mucho más, con mucho más poder y que se rigen por las reglas del mercado. Y entonces, yo siempre que tengo la oportunidad de estar con alguno de ellos, siempre pregunto, ¿este debate lo lleváis internamente? ¿Es un debate interno? Que es el impacto de cada una de estas empresas en la sociedad, en el devenir de la sociedad, porque eso sí que es incidir en el devenir de la sociedad. Yo no consigo escuchar una respuesta clara, ¿no? Quiero decir que cuando tú te posiciones en cualquier medio, en cualquier sector, incluido el de los medios, somos tan dependientes de esto que tenemos que saber que ese es el marco. Entonces es un marco de una complejidad que nos lleva hasta los derechos humanos, porque si lo unimos a la neurobiología, como que resulta que ahora la tecnología es capaz de incidir en el libre albedrío, por ejemplo, que es un derecho humano. Por eso tenemos que estar muy de cerca de los grandes científicos y también pensadores, como Rafael Yuste, por ejemplo, ¿no? Que advierten de esto. Rafael Yuste está haciendo una gran campaña para hablar de neuroderechos, porque realmente, y claro, la desinformación, todo esto va todo muy, muy unido, ¿no? Y creo que le tenemos que prestar mucha atención, sin alarmismo, pero sin alarmismo, pero con realismo. O sea, tenemos que tomar acción. Y además no es suficiente con llevarlo a la Constitución. Tiene que ser la ONU, son derechos, estamos hablando de derechos humanos. O sea que el marco es tan amplio como que haría falta un nuevo contrato social. Un nuevo contrato social donde la parte de multilateralismo es esencial, de nuevo los líderes al frente de las instituciones y que nos guíen un poco a los países, a transponer y a guiar a los países y a las empresas a tener esa guía a la que suscribirnos,
porque nosotros no nos vamos a poner de acuerdo. Ya. No nos vamos a poner de acuerdo. Sí es verdad, yo desde luego a lo largo de toda mi vida profesional, seguro que vosotros también, lo que hemos conseguido, como que dices, qué bien que conseguimos hacer esto, siempre ha sido con unas personas en concreto, mucho más allá de las siglas políticas o de las empresas en cuestión. Siempre ha sido por personas en concreto. Bueno, pues esto es lo que hay que surfear, ¿no? ¿Con quién? Más que el qué y el cómo, muchas veces no hablamos con quién, y el con quién es absolutamente clave. O sea, que a ver si tenemos suerte y ahora en esta nueva configuración europea tenemos ese con quién que lo necesitamos más que nunca. Uno de los elementos que más ha tratado Fede es la inteligencia artificial. Se lleva hablando de ello durante todas las jornadas. Si una empresa tiene que adoptar internamente procesos de inteligencia artificial y tú fueras el avisador de los componentes éticos de esa implementación de procesos, ¿de qué alertas nos avisarías? ¿Qué códigos crees, qué orientaciones crees que es fundamental tener en cuenta? Es una pregunta facilita. Una pregunta de Edu Madina, claro. Pues no lo sé. A ver, yo creo que Cristina ha dicho cosas muy importantes antes, ¿no? Como todo lo que dice normalmente Cristina. La importancia de la guía, decía Rafael Yuste, efectivamente, y los neuroderechos y la filosofía. A mí me apasiona la filosofía y me apasiona la ética, ¿no? Como rama estelar, ¿no? de la filosofía, de la que tantos siglos llevamos aprendiendo, ¿eh? Y efectivamente, ¿sabe? Cuando hablamos de inteligencia artificial solemos hablar de nuestra inteligencia artificial, de la más cercana, ¿no? ChatGPT o los LLM, como vamos a tener versiones muy amplificadas de Word, de Excel, de PowerPoint. No estamos todavía demasiado metidos en la industria, en la agricultura, en la genética, ¿no? En la medicina, en la industria farmacéutica y cómo la inteligencia artificial incide, cómo aprendemos, ¿no? Cómo aprendemos neurológicamente, cómo aprendemos y qué rol tiene la inteligencia artificial en todo esto. Pero sobre todo estamos caminando, creo que es lo que planteas ahí, Edu, estamos caminando pues con una serie de riesgos al lado. Claro, pensemos, ahora mismo cualquier LLM hackea mejor el 70% de los hackers humanos. Cualquiera. O acabamos de ver la prohibición de la venta de imagen del iris, ¿no? Aquí en España, por la Agencia de Protección de Datos, ¿no? O sea, aquí hay cosas que están pasando que nos obligan, creo, a replantearnos muchas cosas las que quizás estamos un poco dormidos como sociedad, ¿no? Entre ellas, la ética. Y a mí esto me encanta. Me encanta porque de verdad creo que estamos asistiendo a una necesidad de codificación de un sistema ético. O sea, a la fuerza. Hasta ahora nuestro sistema ético era nuestra moral, ¿no? Confundíamos un poco y los dilemas que teníamos en nuestro día a día eran nuestros dilemas personales. Y oye, cada uno pues tendría su religión o su propio gran sistema ético, ¿no? Seguramente. Claro, ahora nosotros tenemos una aplicación. Esto es un ejemplo real, ¿no? Soy cliente el año pasado, creo que el algoritmo cambió, de una aplicación por la que pido un coche. Resulta que si yo ese coche lo pido y soy mujer, es de noche, estoy en una zona que no es céntrica, me da un precio. Si yo soy hombre, pido el coche a las 12 de la mañana y estoy en Azca, el precio del coche es la mitad. ¿Por qué? Bueno, es evidente, ¿no? El modelo ha aprendido que la propensión a pagar más. Pero eso sí está regulado, Fede, ¿eh? O sea, el perímetro claro, cuando usas una aplicación, el problema es la aplicación. Sí. Desde luego, mi experiencia en banca, vamos, el perímetro del algoritmo está absolutamente... o sea, no claro. Puedes inducir propensión ni puedes inducir algo que sabes que va en contra de la persona, afortunadamente. O sea, los códigos éticos alrededor de tu propia aproximación de negocio basada en algoritmia está bastante controlada. Bueno, bastante. Esto es un ejemplo de hace 8 meses. Pero sí, efectivamente, utilizamos aplicaciones que en otro llevan país. A este... Claro, entonces, ¿eso qué es? ¿No? Alguien, pues a lo mejor dice que es la optimización de un modelo de pricing.
Sí. Pues a lo mejor te digo el tema de que seas mujer, Cristina, como que te quede poca batería, ¿eh? Que sí. Sí. Es decir, ¿esto es de verdad un modelo optimizado para sí o es la explotación de la vulnerabilidad de una persona? Claro, entonces, estas preguntas son preciosas porque como sociedad creo que nos da la oportunidad de replantearnos sobre qué construimos, ¿no?, nuestros valores, ¿no? Pero el marco ético que va normalmente por detrás del avance tecnológico, yo creo que está bien que vaya por detrás, porque ese conjunto de principios y valores, aunque a lo largo de las generaciones tiene un poquito de adaptación, pero en realidad no cambia tanto. Tenemos que preservar esos principios y esos valores en una sociedad donde la cultura y la tecnología lo va a cambiar todo. Entonces, ser conscientes en la defensa, o sea, tomar conciencia de que realmente esto importa y que no vale cualquier cosa. De hecho, muchos científicos están ya percibiendo una tregua. Pasó cuando se pudo hacer ingeniería genética, los inicios de la ingeniería genética, hubo un apercibimiento de la comunidad científica para una tregua hasta saber dónde es el marco. Dicho esto, yo creo que cuando hablamos de inteligencia artificial y todo lo que hemos visto en la mesa anterior y todas las posibilidades, no somos tan conscientes de que todavía sabemos muy poco de la inteligencia natural. Entonces, ¿cómo vamos a predecir la inteligencia artificial y todo lo que va a venir si estamos en mantillas todavía de la inteligencia natural? No sabemos cómo es el proceso creativo hoy por hoy en el cerebro. Tenemos un cerebro humano. Lo leía en una entrevista de Rafa Yuste, tenemos un cerebro humano, daba él el dato de que un cerebro humano tiene 3 veces más conexiones neuronales que todos los nodos de Internet de la Tierra. Somos muy conscientes de uno de los problemas de sostenibilidad, que es el consumo energético, ¿no?, de los modelos de entrenamiento. ¿Cuánto consume nuestro cerebro? ¿Cuánto? ¿Podemos estar 2 días con un bocadillo? Sí, ¿no? 20 vatios, una bombilla, todo lo que consume nuestro cerebro. El día que sepamos cómo puede semejante revolución conectiva operar con tan poca energía, la neurobiología inspirará la revolución de la inteligencia artificial. O sea, quiero decir que hay mucho por saber todavía. Y lo decía uno de los padres de la inteligencia artificial hace 50 años, ¿cómo se llamaba? Un filósofo húngaro, Michael Polanyi. Él hablaba de la inteligencia explícita, eso que hace 50 años, de lo que se puede codificar, y del conocimiento tácito, que no es tan fácil de codificar, ¿no?, que es lo que nos diferencia. Esto lo decía hace 50 años. Y él resumía, y ya entonces decía que en general, claro, no existía la inteligencia artificial generativa, pero él decía que la inteligencia artificial sabe más de lo que parece, o sea, sabe menos de lo que parece, expresa más de lo que parece. En cambio, la inteligencia natural expresa mucho menos de lo que puede. Y es así, esta dicotomía de la capacidad que tiene un cerebro humano, que es espectacular, y estamos en mantillas de conocerlo. Yo creo que la neurobiología, en conjunción con la inteligencia artificial, dará mucho juego, pero tenemos que ir guiando ese camino, ¿no? Mis 25 mejores minutos de la semana se van terminando. Entonces, a mí me gustaría que termináramos hablando de valores. ¿Qué valores recomendaríais para la dirección o el liderazgo empresarial en un tiempo como este, en un proceso de cambio tan profundo como está viviendo el mundo y en un contexto tan complejo como este? ¿Cuál diríais que son los buenos códigos y los buenos decálogos? Yo diría el valor del líder, del CEO, del presidente, de los directivos. Hay algunos valores que hay que preservar, ¿no? Esas personas que inspiran confianza, que son capaces de inspirar confianza al equipo, que son capaces de generar esa complicidad necesaria, de configurar equipos muy diversos donde los equipos aprenden. Eso me parece que hay que preservarlo. Pero yo creo que ahora el gran cambio, que lo estamos viendo cada día, es entender que el valor de una empresa va mucho más allá de su cuenta de resultados. Y eso es lo que marca la diferencia. Que un trabajador es mucho más que su productividad. Todos hablamos de máquinas y de algoritmos. Todos hemos tenido
hemos visto a lo largo de la vida empleados, empleadas, directivos que trabajaban como máquinas. Decíamos, este o esta. ¿Qué pasaba? Que como entregaban un buen trabajo, no se les cambiaban, no estaban amenazados. Hoy, el que se comporte como una máquina será sustituido por una máquina. Eso no cabe la menor duda. Entonces, lo que va a cambiar es esa capacidad de ser un humanista ejemplar. La tecnología nos va a ayudar a ser mucho más humanistas, mucho más, ¿no? Y estas facetas las tenemos que entrenar, porque no las entrenamos, las tenemos instintivamente, pero no las entrenamos. Entonces, hay que entrenar a los equipos en su faceta humanista, porque esto es lo que va a cambiar las organizaciones. Fede. Eso es extraordinario, porque bueno, de hecho los modelos educativos más avanzados van por ahí, Cristina, efectivamente, con una profundidad humanista, bueno, mucho orden y la utilidad de lo inútil, ¿no?, que decía, efectivamente. A mí me parece, o sea, lo que yo veo 100% alineado con Cristina, y muy en particular esto que has dicho, lo último, del impacto social, ¿vale?, más allá de la cuenta de resultados, o sea, que es una empresa y que es un individuo, ¿no? Porque un individuo es feliz, ¿no? No es por el precio de la acción, por qué bienestar, no es por el salario. Y ahí es donde creo que hay que poner el acento. Mi admiración a CEOs o a directivos está en aquellos, pues seguramente que tienen la virtud de combinar la ambición, ¿no?, la ambición de soñar, con la humildad, ¿no? Me encanta ver a directivos que tienen pasión por aprender, ¿no? Pasión por aprender. Y me encanta sobre todo esto que decías, al final, Cristina, de directivos y empresas que están muy dirigidos a la creación de impacto social. Como decía el poeta, como decía Machado, en concreto de mi tierra, él decía que uno tiene que estar peleando siempre por hacer este mundo un mundo mejor. Él decía, en paz con los hombres y en guerra con mis entrañas. Ah, qué bonito. Bueno, pues ese es un directivo que a mí me parece admirable de futuro. Bueno, no es más cierre una mesa con Federico Linares y con Cristina Garmendia, que nos invita a pensar en pasión, nos invita a pensar en valores, nos invita a pensar en directivos humanistas y nos invita a soñar también con empresas más allá de la cuenta de resultados. Me parece que son nubes de palabras, no sé si me ocurren ninguna mejor para el cierre de un fantástico evento como este. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias también a quienes han pensado que era buena idea regalarme a mí poder conducir una mesa con mi queridísima Cristina y mi queridísimo Fede. Gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias.